esperando, o sea, esa es una estimación que se puede dar, pero todavía estamos esperando un niño fuerte, fuerte, ¿no? Y la elevación del nivel del mar que es también estimado. ¿Cómo podrían impactar estos cambios estas unidades funcionales? De frente, ¿no? O sea, ¿cómo puede impactar sobre bofedales, sobre las montañas, sobre los bosques relictos, sobre las lomas? O sea, de frente a la unidad funcional, ¿no? Ahora, pero hay que reconocer una cosa, y esto lo dijo César también, estamos de acuerdo. En el Perú el gran impacto sobre los ecosistemas y sobre la diversidad biológica no es el cambio climático, somos nosotros. ¿Quién es el culpable de los 150.000 hectáreas de deforestación por año? ¿Acaso el cambio climático? No, pues, o sea, tenemos que firmar nosotros, esa es la culpabilidad nuestra. O sea, la sociedad peruana es, claro, hay culpas diferenciadas también, ¿no? O sea, no podemos culparlos a todos de manera igual, pero es la sociedad culpable de eso, no es el cambio climático. Entonces, dentro de esos impactos hay que diferenciar bien para gestionar el territorio, ¿no? Pero ahora que estamos hablando de cambio climático, vamos a tratar de ver eso. Ahora, vamos a hacer unos ejercicios rápidos de qué cosa puede pasar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de este cambio que es retroceso glacial, ¿no? Lógicamente, si hay menos glaciares, va a haber menos oferta de agua a futuro, ¿no? Y esto va a impactar sobre muchas actividades, ¿no? Tanto en la misma zona como fuera de esa zona directa, ¿no? Y lógicamente hay un montón de riesgos que van a incrementarse. Sí, aquí le pongo un dato, o sea, a veces, como usted ven ahí, dice Yogya's Huaycos, ¿no? O sea, Yogya's realmente es la avenida y Huayco es la quebrada, lo que pasa es que lo hemos cambiado, pero ahí está, se lo estoy dejando como dato. Esto es más o menos, tienen que voltearse porque el Perú está de cabeza acá, es un poco a propósito, pues, ¿no? Está de cabeza. Tenemos un poco lo que los glaciares, está un poco exagerado para que se pueda ver, ¿no? Pero se hablaba de que había 2000 y tantos kilómetros cuadrados de glaciares. Entonces, al año 89 aproximadamente, y lo que es blanquito es lo que queda más o menos, ¿no? Hasta el 2000, hasta el año 97. Más o menos 21% de glaciares se han perdido. Entonces lo que se ve es un cambio en la velocidad de pérdida. En realidad la cordillera tiene procesos de secamiento, ¿no? Procesos de épocas húmedas, etcétera. Pero este proceso de secamiento se ha acelerado y ha impactado rápidamente. Entonces esto sí es un indicador muy claro de que algo está pasando ahí, ¿no? Esto equivale a 12.300 millones de metros cúbicos de reservas de agua. Estos son nuestros ahorros de recurso hídrico que lo estamos perdiendo, ¿no? Bien, ahora, pero lo que le comentaba es que hay una cantidad de fenómenos que ocurren permanentemente, y estos son todos los fenómenos que ocurren permanentemente, ¿no? Aparte de otros específicos muy detallados, pero estos son los que generalmente la gente conoce en común y los científicos están investigando: deslizamiento, aluviones, inundaciones, huaicos, lluvias y aludes, etcétera, etcétera, que van a potenciar los cambios grandes, ¿no? ¿Qué pasaría si es que empiezan a derretirse a mayor velocidad los nevados en el país? Ocurre un fenómeno bien extraño. O sea, en los primeros años, claro, mientras se derriten, vamos a tener más oferta de agua. Eso es lo que dice la curva, ¿no? Más oferta de agua, digamos, unas décadas. Pero después, como el ahorro ya se reduce, lógicamente nos vamos a ir abajo, si sigue la tendencia, ¿no? Entonces, a veces es un poco engañoso, porque dicen, no, si uno ve los caudales, algunos están igual, otros están aumentando, pero en realidad estamos perdiendo, digamos, esa reserva, ¿no? Eso es lo que los científicos indican claramente que está pasando. No nos engañemos. Las fotos de arriba indican cómo van desapareciendo el mismo lugar, ¿eh? Año 82, 87, ¿no? 97, 2003, 2005. Es un poco en fotos reales la zona, ¿no? Bien, este proceso de los glaciares y el proceso de pérdida de oferta hídrica, etcétera, ¿qué ecosistemas afectaría, ¿no? O sea, en este ejercicio que uno puede hacer, dentro del esquema, digamos, legal que tenemos, va a afectar ecosistemas de montaña de arranque, directamente ecosistemas de montaña, y dentro de esas montañas afectaría los bosques de neblina, las lagunas altoandinas, los bofedales y los bosques relictos, directo a unidades funcionales. Lógicamente va a haber un impacto después a otros ecosistemas que están abajo, sí, también hay una relación, pero directamente estarían estos que están arriba, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría con estos ecosistemas importantísimos que son unos oasis allá en la parte alta para
para la actividad ganadera, ¿no? Usted sabe que los oconales o los bofedales tienen características especiales, no es un pastizal normal, o sea, tiene unas características edáficas, hídricas, ¿no? Morfológicas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría con esto, ¿no? O sea, y hay tipos de humedales, hay pequeños, fragmentados, grandes, hay manejados, hay incluso ampliados, etcétera. En el último mapa que ha hecho el Ministerio del Ambiente, que es un estimado general nacional, no entramos a detalles todavía, se habla que hay más o menos 500.000 hectáreas de bofedales, ¿no? A escala nacional. ¿Qué va a pasar con esos 500.000? Estas esponjas pueden sufrir estos procesos. Primero, un desecamiento total o parcial, una reducción de la productividad, un impacto económico y después migración. Siendo estos ecosistemas unos oasis, permite asentar población. La capacidad de carga de estos bofedales a veces es 4 veces, 5 veces más en promedio que los pastizales. Entonces, generalmente en la época seca, todo el ganado va ahí, ¿no? Si tú sacas ese ecosistema o desapareces ese ecosistema, o lo impactas parcialmente, lógicamente hay impacto sobre las poblaciones que están ahí, ¿no? Entonces, por eso que incluso hasta migraciones pudiera haber. En realidad son casi unos ecosistemas estratégicos cuando uno maneja territorio. ¿Qué pasaría con estos bosques relictos, ¿no? Que son esos parchecitos de bosques que existen en toda la cordillera, ¿no? Los quinoales, bueno, quinoales, queñuales o como le llamen. Y también hay otros bosques, ¿no? Los bosques de pate en las zonas interandinas, hay hasta taras, por ejemplo, el bosquecito de taras. Todo este tipo de bosques, en realidad, claro, dice que la vegetación también se mueve, claro, pero no se mueve rápido, pues. Entonces son muy buenos indicadores de cómo se van a morir, ¿no? O sea, porque no van a poder adaptarse rápidamente, o sea, hay una parte que poco a poco, lentamente. Entonces son como indicadores de impactos globales, ¿no? Lógicamente puede haber un desecamiento lento, parcial, dependiendo de la zona donde estén. O sea, no todos los bosques relictos son iguales, ¿no? Crecen en diferentes precipitaciones, en diferentes temperaturas, etc. Entonces puede haber una reducción de la extensión que actualmente está ocurriendo por causa del hombre, y después hay que tener en cuenta que su capacidad de recuperación no es la misma. No es la misma. Se reducen sus funciones, lógicamente tienen también impacto económico local, producen leña y otras cosas más. Hay una reducción de hábitat para la fauna, ¿no? Y hay una pérdida de valor paisajístico, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Cómo se van a mover? Es un tema que necesita investigarse, pero lógicamente puede ocurrir si es que hubieran cambios fuertes, ¿no? ¿Cuál sería la magnitud de este impacto? Para saber la magnitud hay que tener en cuenta cuánto de bosque relicto tenemos en el país. Este mapa del año pasado, que bueno, en el MINAN se ha mandado a hacer, habla de que hay 3 tipos de bosque: bosque relicto mesoandino, el relicto altoandino, que serían los queñuales en general, y los matorrales altoandinos, que son, bueno, formaciones leñosas que podemos pasarlo más o menos como un tipo de bosque, ¿no? En algunos casos. Más o menos estamos hablando de 200.000 arriba, 70.000 y 666.000, ¿no? Digamos hay 800.000, 900.000 hectáreas, ¿no? En una conferencia que hubo en Ministerio de Cultura ya hace algunos años, se hablaba de que había 1.000.000 de hectáreas de bosques relictos andinos. Entonces, más o menos estamos hablando en esa magnitud, ¿no? De ecosistemas en general. Ahora, y los impactos van a ser diferenciados. Van a ser diferenciados. En este proceso de aumento de temperatura a nivel de la superficie del océano, van a haber también, de lo que indican los documentos, algunos cambios, ¿no? Lógicamente hay cambios en la densidad del agua del mar, ¿no? Hay disminución de productividad primaria, hay una alteración en la frecuencia e intensidad del fenómeno del Niño. Hay cambio también en el tema de las lluvias en general. Hay unos datos que les estoy dejando, no los voy a leer porque se demoraría mucho, incluso en el tema del CO2. Y lógicamente las afectaciones en agricultura, en la zona continental. Pero también, y aquí lo pongo en condicional, o sea, impactaría positivamente en los bosques secos. Los bosques secos son una unidad funcional, es un ecosistema reconocido. Tiene sus variantes, hay varios tipos, etc. Pero veríamos más o menos que va a haber un cambio en estos bosques secos. Lógicamente va a haber sequías en el sur, hablan por ejemplo, hay disminución de agua del cielo que produciría sabanización de bosques tropicales y en el caso de las montañas sí, claro, si aumenta la temperatura, las isotermas suben, las especies van a empezar a subir poco a poco, lentamente, ¿no? Lo que sube más rápido son los cultivos porque el hombre los lleva, ¿no? Y bueno,
el tema de incendios forestales que no está bien tocado, me parece, en las estrategias de cambio climático, pero me parece un tema clave, y voy a indicar por qué. ¿Dónde impactaría, en qué ecosistema impactaría este cambio de temperaturas? En los ecosistemas de montaña, en las tierras semiáridas, ¿no? Y también en los ecosistemas específicos, lagunas altandinas, bosquedales, bosque relicto, los humedales costeros, y también en los demás. Estas no es excluyente, sino más o menos en cuáles serían más rápidamente vistos el impacto, ¿no? Bien, por ejemplo, ¿qué pasaría si empieza mayores frecuencias de fenómeno del Niño en la zona norte? ¿Qué pasaría con los bosques secos? Ahí hay unos datos que he puesto, por ejemplo, los niños, el año 78, 83, 87, 92 y 98. Ahí tienen al costado cómo se incrementó la temperatura del mar, ¿no? Para que vean un poco la intensidad de estos fenómenos del Niño. Y al costado, paralelamente, ¿qué estaba pasando con los bosques secos, ¿no? Entonces tenemos el año 83, un fenómeno tremendo. En esa época hubo una estimación de la extensión de bosques secos de parte de la ONER, una oficina que ha desaparecido, y hablábamos que había alrededor de 1.100.000 hectáreas de bosque seco, antes de la década de 80 más o menos. Pero luego vienen los fenómenos del Niño y las nuevas estimaciones, por ejemplo lo que es Linares y Palominos, habla de 3.200.000. Y el último estudio estimado que se ha hecho el año pasado con el bosque, con el mapa de patrimonio natural hecho por el MINAM, habla de 3.300.000. O sea, como usted ve, ha saltado. Ahora, lógicamente hay que hacer un análisis mucho más fino en cuanto a la salud del bosque seco, de las especies, si se recuperó igual o no, ya. Pero en sí, como unidad funcional, ha habido un incremento positivo, ¿no? ¿Y qué pasaría si el escenario fuera de mayor lluvia? Entonces, evidentemente, ahora cuando uno habla de gestión, claro, estás gestionando un ecosistema que está en un escenario de incremento. O sea, hay que consolidar. ¿Te das cuenta? No es lo mismo gestionar un ecosistema que está yéndose a la ruina frente a un ecosistema que está en un momento de crecimiento. O sea, tenemos políticas públicas diferenciadas. Para el caso de bosques secos se halló, por ejemplo, a mayor detalle este tipo de bosques secos, ¿no? Ahora, lógicamente, estos tipos de bosques secos también se pueden discutir, ¿no? Porque cada uno hace su clasificación. Pero en realidad están hablando de 3.000.000